Cada día del mes de agosto charlaremos tomando café. Pasa, ponte cómodo y sírvete una taza. Hoy quedamos para un café con Nicolás Carbone, en la edición especial de verano de este podcast. Bienvenido, Nicolás, ¿cómo estás? Buenas tardes, Edu. Encantado de estar y de compartir un café, o en este caso un mate, porque como es por la tarde y por el acento te darás cuenta que hace 46 años nací en Montevideo y hace 20 años que me encuentro viviendo en Santiago de Compostela, y es la hora más para mí del mate que del café, pero encantado de estar contigo. Muchas gracias por ponérmelo tan fácil, por sumarte tan rápido a esta aventura. Hace meses que nos seguimos en redes y que nos vamos hablando, pero no ha llegado el momento de conocernos hasta hoy. Exactamente. Un placer. Estando tan cerquita físicamente o geográficamente, pero bueno, aquí estamos. Nunca es tarde. Y espero que sea la primera de muchas ocasiones. Seguro que sí. Cuéntanos, ¿quién es Nicolás Carbone? Nicolás Carbone es una persona, es alguien de 46 años, que hace justamente en este año 20 años que me encuentro viviendo en Santiago de Compostela. Yo nací en Montevideo, en Uruguay, que es un país muy chiquito, que queda entre Argentina y Brasil. También me impresionó en estos 20 años porque muchísimas personas a veces que le cuesta saber dónde está exactamente Uruguay y nos confunden mucho por el acento con Argentina. Pero bueno, Nicolás Carbone, como te digo, es una persona de 46 años que estudié medicina en Montevideo, luego vine para aquí, para Santiago en el año 2004, hice la residencia de médico de familia y hoy en día me encuentro trabajando de médico de familia en Porto Dozón. Hace ya 5 años que mi plaza está ahí y tengo un cupo de pacientes como todo médico de familia y muy contento por la parte profesional. Nicolás Carbone, es medio raro hablar en tercera persona, pero me siento muy contento, muy cómodo. Tengo unas raíces de una bisabuela gallega de Larín, de un bisabuelo de la Fonsagrada, que tuve la suerte de convivir con ellos hasta 12, 13 años por allá en Montevideo. Entonces en mi casa siempre se escuchaba y se hablaba muchísimas cosas de Galicia, de tradiciones, de comida, de fiestas, y no me resultó raro o no me resultó realmente muy ajeno llegar aquí y encontrarme con Galicia, con la gente, con lo que comían, cómo pensaban, cómo vivían. La verdad que me sentí muy cómodo casi desde el primer minuto, desde que estoy. En realidad vine a hacer una rotación al Hospital Clínico de Santiago por 3 meses, y esos 3 meses se extendieron un poco, bastante en el tiempo, porque ya van 20 años, y cuando uno va haciendo sus raíces, cuando uno va conociendo personas, cuando uno conoce al amor de su vida, se casa, tiene un hijo, ya esa raíz se hizo más que profunda y gracias hoy en día a la tecnología también la distancia se hace muchísimo más corta. Ciertamente, qué bonito escucharte hablar así de tu vida y de tu estancia aquí, que muchas personas que vienen de otros países no pueden contar la experiencia con tanto cariño y con tanta felicidad. Sí, muchísimas veces, pero como que lo pienso en parte lo afortunado, porque yo nunca sentí ni un desarraigo de mi país, ni tampoco tuve la mala suerte de salir del país por necesidades, sinceramente. Era por explorar un poco el mundo, era por ver cómo se trabajaba en un hospital en España, por cosas de la vida me coincidió aquí mismo en Santiago. Entonces, yo a Uruguay lo quiero muchísimo. Todos los años con mi mujer, que es de aquí, que es de Santiago, escapamos un poquito acá del invierno, diciembre, en enero, cruzamos el charco, nos vamos para allá y está la familia, mi hermano, mis padres, los amigos de toda la vida, que hay un contacto diario, y le tengo el corazón totalmente dividido. La mitad en Uruguay y ya ahora después de 20 años y con un hijo nacido aquí, te podrás imaginar que Galicia ocupa la otra mitad del corazón. Pues sí. Lo que nos ha unido a ti y a mí es ni más ni menos que el podcasting. Sí, exactamente. Los ha unido el podcasting, exactamente. Porque aparte de la profesión, que es de lo que uno vive, por decirlo de esa forma, por lo que siempre quise ser desde pequeño, que es en este caso ejercer la medicina con la responsabilidad que lleva la medicina de familia y hoy en día con la falta de médicos, pero no nos vamos a meter en ese tema justamente ahora y la cantidad de pacientes que tenemos. Bueno, y eso con nos todo da lo que para implica, otro ¿no? podcast enterito. Eso nos da para un podcast y para varios episodios de un podcast, pero para varios. Hace tres
3 años, porque yo te diría que la idea de Ficast, que Ficast es una red social exclusivamente de audio y de podcast, se me ocurrió en plena pandemia, realmente cuando estábamos terminando el confinamiento, que fue por allá en junio del 2020, leo un artículo en un diario, en un periódico digital, donde dos personas se encontraban en Madrid, en el Parque del Retiro, y era una persona joven y una señora de unos 80 años que se daban las gracias por haber pasado juntas el confinamiento. Y ahí me causó mucha curiosidad. Te estoy hablando de junio del 2020, después de un confinamiento que fue sumamente duro para todos nosotros y que nos cambió, pero que la vida, creo, la forma de pensar, la forma de vivir, hasta de sentir. Y en ese momento leo rápido así la noticia y veo que había una chica de unos 20, 23 años, ponemos el nombre de Sofía, que todas las noches llamaba por teléfono a una señora, vamos a ponerle a Mari Carmen, de unos 80 años, que no se conocían entre ellas, a través de una tercera persona hicieron el contacto. Y esta chica de 23 años, todas las noches cogía el teléfono fijo y llamaba a la señora de 80 años para contarle algo, cómo estaba viviendo el confinamiento, qué le gustaba hacer, le leía parte de un cuento, le ponía parte de una canción, sí, pero siempre era en un corto periodo de tiempo, nunca sobrepasaba los 8, 9, 10 minutos. Con el paso de los días, esta señora de 80 años, Mari Carmen, le empezó a contar a Sofía cómo estaba llevando ella el confinamiento, cómo había quedado viuda, cómo tenía un hijo en Valencia, cómo había otras amigas que estaban en la misma situación, el miedo que les generaba todo esto, historias de su vida, cómo había vivido, cómo había casado. Bueno, y se había establecido un vínculo. Con el paso de los días y de las semanas, Mari Carmen, de 80 años, le pide a Sofía si por favor podía llamar por teléfono a otras amigas de ella que se encontraban en la misma situación, solas, en una casa, y Sofía le pide a sus amigas que todas las noches llamaran a personas que no conocían para contarles algo, para acompañarlas, porque siempre o porque muchas veces todos tenemos una historia que contar y a otros nos gusta escuchar. Termina el confinamiento, se encuentran en el Parque del Retiro, se dan las gracias y la historia y el artículo terminaba justamente ahí. Y me quedó rondando en la cabeza que dije, ostras, esto es genial. Ya te digo, fue un día después de haber terminado la consulta, en ese momento, sin consulta presencial, mucho estrés, ni vacunas, ni se sabía ni para cuándo nos iban a vacunar, nada. Pero me quedó esa idea rondando de decir muy en bruto en ese momento el poder que tiene la voz y la fuerza que tiene la voz, que es lo más tradicional desde época ancestral, que todo ha pasado de voz en voz y de la tradición oral, cómo hoy en día estamos tan acostumbrados a las redes sociales que es muy audiovisual. Siempre tenemos que estar mirando la pantalla del móvil, sea por TikTok, sea en ese momento por Twitter, sea por Instagram. Y llegué para casa y pasaron un par de días y le seguí dando vueltas en la cabeza que no existía nada que sea exclusivamente de audio. Sí, lógicamente los podcasts y las plataformas de podcast. Pero digo, una plataforma que en ese momento me hizo una idea de una plataforma, una red social, que me daba hasta vergüenza hablar de una red social, decir que cada uno pueda decir lo que quiera con respecto al tema que quiera, porque y te repito, creo que todos tenemos por lo menos una historia que contar y muchos nos gusta escuchar. Entonces dije, acá la clave de esto puede estar en el tiempo, ¿sí? O sea, hacer que cada audio dure como máximo 5 minutos. Y de ahí surgió el nombre de Ficast, Five por 5 y Cast por podcast. Puede hacer justamente una unión de las dos cosas. Como te decía, pasaron un par de días, llegué para casa, me acuerdo que era un viernes, el pequeño se fue a dormir y a mi esposa aquí en casa le dije, ¿viste esa nueva red social donde cada uno dice lo que quiere y cada audio se clasifica en diferentes tipos de categorías? Actualidad, deportes, música, historia. Cada uno dice lo que quiere y la gente escucha y lo comenta sí o no. Y me dijo, no, no me suena, pero ¿cómo es que se llama? Y le dije, no sé, pero creo que se me acaba de ocurrir. Bueno, el pequeño se fue a dormir, gin tonic de por medio, empezamos a tirar ideas, pero muy a lo bruto, te digo, ¿sí? Que estaría bueno que tuviera esto, que estaría bueno que tuviera lo otro, que cómo se clasificarían, que estaría bien que haya algo parecido a una geolocalización, para que yo pueda escuchar historias por sitios, o sea, hoy quiero escuchar historias de la noche de Santiago de Compostela, y tengo la opción de buscarlo. Quiero escuchar historias de actualidad, deportes, de mi podcast mismo, de Valencia, de Madrid, de Bilbao o de donde sea. Y empezamos a hacer ahí una tormenta de ideas, pero descomunal. Se hizo tarde, nos fuimos a acostar.
Al otro día creo que ni tocamos el tema y a los 2, 3 días me dice, vos sabés que yo también le estuve dando vueltas y esto puede llegar a funcionar. Pero claro, en ese momento, yo por mi profesión y mi esposa también por su profesión, quedó como una idea un poco loca, pero poco más, porque habíamos llegado como al tope de tirar muchas ideas y de lo bien que estaría. Hicimos un pequeño estudio de mercado, viendo si había existido o si existía algo parecido a lo que en un principio se nos había ocurrido. Y vimos que no había nada que sea exclusivamente de audio, donde no haya fotos, donde no haya vídeos, donde no haya que estar mirando el móvil para estar dentro de una red social. Juntamos las ideas, juntamos todo, junté a 2 amigos, que hoy en día son 2 socios, Francisco Alonso y Pedro Sánchez. Les gustó mucho la idea, les gustó mucho la propuesta. Empezamos hasta a buscar luego quién desarrollara un programa para esto, que realmente que lo buscamos en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Bilbao, se nos iba el presupuesto, era descomunal, muchísimas trabas, no nos entendían, y cosa de la vida que a los 4 o 5 meses encontramos a una empresa informática que se llama Invit, que los que están escuchando y son más o menos de Santiago, de Galicia, que está en el polígono del Tambre, una empresa con gente joven, son 10, 12 chicos entre 30 y 45 años, y nos entendieron perfectamente la idea y todo. Y dijeron, en 3 meses Paicas está pronto. Para nosotros fue como decir, ¿en serio? Después de tanto tiempo me decís que en 3 meses. Sí, sí, pero en 3 meses todo lo que me estás pidiendo, que sea una red social donde cada usuario pueda seguir a quien quiera, donde tú vas a tener tus seguidores, donde tú vas a poder subir el audio que quieras, tanto si lo grabas en el momento desde el móvil o desde un archivo que lo tengas, tanto sea en el móvil o en el ordenador, donde tú vas a clasificar el audio tuyo hasta en 3 categorías, siendo historia, siendo actualidad, siendo deporte, siendo historias, siendo relatos inconfesables, siendo de amor, siendo de familia, siendo de mascotas. Creo que hay 14, 15 categorías que hasta el día de hoy abarcan el 99% de las historias que tenemos para contar, dejando una categoría especialmente para los podcasts. Y efectivamente, a los 3 meses justo, Faicas vio la luz y salió para el mundo entero. El dominio es faicas.es, donde es muy fácil entrar, registrarse, que para registrarse solamente es necesario un nombre que se quiera poner cada uno y un correo electrónico y listo. A partir de ahí puedes dejar todos los audios que quieras, tenés tus seguidores, puedes darle like a la historia que quieras y cada audio se comparte muy fácilmente vía WhatsApp o vía redes sociales. Eso es el corazón de Faicas, una red social exclusivamente de audio, donde cada audio dura 5 minutos, pero puedo dejar todos los audios que quiera para compartir y para disfrutar y para no estar mirando el móvil. Etiquetas cada audio que subes para que... Exactamente, sí, exactamente. Etiquetas cada audio para que los demás usuarios, para que las demás personas vean de qué por lo menos es el tema, le pones un título, le escribes una breve descripción del audio que estás justamente subiendo y la única foto es tu foto de perfil, como para que te reconozcan, ¿no? Después el resto es exclusivamente audio, que si uno quiere dejar el audio con su propia voz, en este caso yo soy Nicolás Carbone y por mi geolocalización vas a ver que mis audios suben desde Santiago de Compostela y esta es mi voz y yo me presento y digo lo que tengo para decir. Ahora, si tú no quieres poner tu geolocalización, si tú no aceptas recibir comentarios y si tú no quieres usar tu propia voz, tenemos la opción de distorsionar la voz. O sea, va desde la personalización total de decir soy yo, soy esta es mi voz y te estoy hablando y recibo comentarios desde esta parte del mundo, a escuchar a alguien que no sabes ni quién es, ni dónde está, ni reconocer. Yo que tengo una productora de podcast, estoy observando como un perfil de personas tímidas que no se atreven a salir en redes sociales con su imagen, ni a subir fotos, ni a hacer vídeos, ni reels, y encuentran en el podcast un gran aliado para comunicarse. Totalmente. Hoy en día, lo que te diría que hacer un podcast, capaz que ser tú, pero que me lo puedes llegar a confirmar más, hacer un podcast no es excesivamente caro. No. Como que han bajado muchísimo los costes, ¿no? Porque con un ordenador, con un micrófono más o menos decente, que creo que la mayoría se lo pueden llegar a permitir, no necesitas para un podcast tener una cámara, que como estoy, que tenga un fondo, que tenga una gran edición. No, creo que es accesible para todos. Creo que el gran problema de los podcasts hasta el día de hoy, o por lo menos que nosotros desde una plataforma, donde también damos la difusión
a todos los podcasts que entran justamente para Ficast, nosotros lo que vemos que es que a la gran mayoría lo que le falta es la difusión, es hacerse ver, es hacerse notar en esta inmensidad de la red. Cuando uno entra en eBook, cuando uno entra en Podimo, cuando uno entra en Apple Podcast o en la plataforma o en la mega plataforma que sea, como que es un puntito dentro de dentro de una marea gigante de podcast, ¿no? Y cada vez esto viene creciendo y cada vez esto viene muchísimo más grande. Lo más difícil es crear el contenido. Es crear un contenido que todas las semanas o cada 15 días tener la regularidad de decir, me creo una audiencia y que la audiencia sabe que todas las semanas, cada 15 días o cada una vez al, no importa. Pero sí tener la constancia y crear un nicho. Y después de crear un nicho, crear un contenido interesante. Capaz que lo compartís esto, Seu, o capaz que me lo ves de un punto de vista distinto. Yo creo que confluyen dos problemas, que tenemos poco tiempo y que hay muchos podcasts. Entonces, yo normalmente mi lista de episodios pendientes es enorme. Correcto. Nunca se me ha dado el decir, no tengo nada que escuchar, voy a buscar. No, exactamente. Entonces, normalmente, y creo que como yo la mayoría, escuchamos podcasts que nos recomienda alguien o que hemos visto en redes sociales. Entonces, yo a mis clientes siempre les digo, si vas a hacer un podcast y no lo vas a publicitar, va a ser muy difícil que alguien llegue a escucharlo, porque yo creo que prácticamente nadie va a Spotify y dice, voy a buscar a ver qué escucho hoy. Totalmente de acuerdo. Hay que hacer una salvedad. Desde principio de este año, 2024, los podcasts se pueden vincular con el RSS Feed a YouTube. Sí. Y YouTube es un gran buscador. Y eso está abriendo puertas a que las personas lleguen a algunos podcasts. Pero es difícil, es difícil. Yo lo veo así también como tú. Sí, ya te digo, o sea, la cantidad de contenido que hay es descomunal. Es como, yo a veces pongo la comparación como el que escribe y escribe solamente para él. Eso creo que es un podcast que se hace y que realmente no se publicita. El que escribe y guarda sus textos, sus libros, sus poemas o lo que sea dentro de un cajón, bueno, se puede quedar muy contento, que los hay, y hay millones de escritores que nunca los vamos a leer, pero que como que con el podcast pasa exactamente lo mismo. Si hacemos un contenido, lo subimos a cualquier tipo de plataforma y no le damos la difusión correcta, encontrar usuarios nuevos que se enganchen a tu contenido es muy difícil. Es muy difícil. ¿Y tú haces podcast? Dentro de este Fightcast, y aparte es algo justamente que venía por lo que comentabas tú, o sea, podcast y podcasts largos de 1 hora, de 1 hora y media, de 2 y hasta de más horas hay una cantidad. Es una cosa de tiempo, de que no tenemos tanto tiempo en el día, ¿no? Para escuchar tanta cantidad de contenido. Hace más o menos un año, también estaba con mi esposa aquí, y hay una pequeña isla en el Pacífico que se llama Tuvalu, que Tuvalu es el país, en realidad es una micronación, que es el más plano de toda la Tierra. El punto más alto de Tuvalu son 2 metros de altura. Entonces venía también en un artículo por esto del cambio climático, porque una de las primeras islas que podría llegar a desaparecer, más que una isla, un país entero, es Tuvalu, y lo leí, me interesó mucho, y es una isla chiquita. Bueno, un día por la noche a mi esposa dije, ¿sabés que hay una isla, hay una micronación en el Pacífico que se llama Tuvalu? Y me dice, ¿y eso dónde queda? Y ahí le conté dónde queda. Y cuando terminé de contarlo, me dijo, sería un buen nombre para un podcast, ¿y eso dónde queda? Y me quedé rondando en la cabeza y dije, sí, sinceramente sí. Y ahí me entusiasmé yo y hago pequeños podcasts que no duran más de 5 minutos, ya voy unos 45, 50 capítulos, sobre lugares curiosos en el mundo, sobre lugares curiosos en el mundo entero. Y nada, y la verdad que estoy muy contento con Y eso dónde queda, que es también mi pequeña aportación, y también porque me sentía parte de decir, ¿qué es esto de crear un contenido y estar durante una semana dándole vueltas a la cabeza, buscando información, buscando nuevos sitios? Bueno, y esa es mi pequeña aportación al mundo del podcasting. Es que te estoy escuchando y eres un gran contador de historia. A mí me tienes aquí fascinada con todo lo que me estás contando. Porque cuando le ponemos mucho cariño, ya te digo, en realidad, pero que Ficast, una semillita que la hicimos con mucho cariño, la vimos crecer, la vimos nacer, la vimos crecer,
que la regamos todos los días, que le ponemos el mejor cariño, que no sabemos al final si esta pequeña plantita que empezó a crecer, que ya tiene un tallo un poco fuerte, va a terminar siendo un pino, un roble o no sabemos qué, porque en realidad sabemos que tenemos una idea, sabemos que tenemos algo que estamos muy ilusionados, que muy contentos, pero que lo cuidamos muchísimo y nos gusta esto. Y en realidad, a día de hoy, lo que empezó siendo como un hobby, ¿sí? Hoy en día ya se transformó en una empresa con todo lo que implica para una empresa, desde la parte fiscal, desde la parte de los riesgos que hay que todo tomar. Pero bueno, el otro día un amigo aquí, justamente, pero que me preguntaba si nos compensaba tener esto. Yo le dije, mire, mirá, hoy en día, principalmente nosotros tres, que lo tomamos como un hobby, ¿sí? Cuando uno tiene el hobby de jugar al golf, entre lo que compra de palos, entre lo que compra, lo que paga de cuota en un club, lo capaz que algún viaje, lo que tiene que negociar con la esposa, lo que tiene que negociar con todo el mundo, le va a salir mucho más caro que tener un hobby de una red social. Tenemos un grave problema y es que no hemos pasado de la pregunta 1. Perfecto, porque viste, ahí está, que nada, cuando yo me pongo así cómodo y cuando me siento cómodo, Seu, te puedo contar y bueno, toda la razón. Mil Yo disculpas. estoy súper a gusto, pero vamos a darle un poquito de caña al guión, ¿te parece? Sí, claro que sí, mujer, claro que sí. ¿Cuál Claro es que tu sí. recuerdo de verano más memorable? El recuerdo mío de más memorable te lo dividiría en dos. Uno en Uruguay, en Montevideo, que en Uruguay tenemos casi 300 kilómetros de playa directamente sobre el Atlántico hasta la frontera con Brasil. Y el recuerdo de esos primeros veranos con 16, 17, 18 años, irme con mis amigos a un camping con el dinero justo y esas primeras noches de verano con todo lo que implicaba y el sentirte independiente que nos quedó grabado a los 8 amigos que somos. Luego ya se perfeccionó y ya en los siguientes años de un camping pasamos a una casita muy pequeñita, pero íbamos mejorando económicamente a los 20, 21, 22 años y recuerdos geniales de descubrir todo, desde un descubrimiento de personal hasta, yo qué sé, lo que afianzó el grupo de los amigos del cole, esa independencia y el sentirse grande a los 18 y hacerse la comida y tener para tomar alguna copita por la noche. Las Son cosas bonitas de la vida. las cosas bonitas de la vida que no se borran más. Mm. Es así que quedan grabadas a fuego. Y después te lo separaría en los últimos años, ¿sí? Sobre los veranos aquí en Galicia, que para mí fue un gran descubrimiento, sobre todo el tipo de playas, que era la parte que realmente que no conocía y que cuando los amigos, la familia mía viene para aquí, te lleva una impresión de decir, lo que estoy mirando, esto es un agua del Caribe, a otra temperatura, no importa. Pero lo Bien. que estoy mirando, esto es el agua del Caribe, ¿eh? Sí, y está, y uno que asocia a Galicia, lluvia, típico, montaña, todo demás. Pero cuando lo llevas para la costa y se quedan así, me dicen, ¡ota! Esto está muy bien, ¿eh? Sí, y eso está muy Como todo bien. en tu vida tienes dos, ¿no? Un uruguayo y un Como español. un uruguayo y un español que a veces tira para un lado y otra vez tira para otro, sí, pero yo te digo, el recuerdo así, verano, a mí me gusta muchísimo el calor. En Uruguay, por las dudas, aclaro, no es que haga calor durante todo el año, porque siempre me dicen, ¿cómo tú vienes de un país que hace calor todo el año? No, no hace calor todo el año. En Uruguay, en junio, julio, agosto, hace mucho frío. No. Mm. Este, pero a mí me gusta muchísimo verano, calor, y yo te digo, el recuerdo de los primeros veranos en Uruguay, el recuerdo o lo que tengo presente hasta el día de hoy, playas geniales en Galicia. Pasarlos hasta última hora, pero hasta última hora que es hasta que se va el sol, ahora en el mes de julio, tener sol hasta última hora, 10, 10:30 de la noche, ese momento único cuando se pone el sol, cuando no tenés apuro, yo qué sé, es genial. Mm. ¿Algo por lo que des las gracias? Algo por lo que es las gracias. Sí, en realidad desde un principio, por el apoyo, sobre todo desde mis padres, a los 18 años, cuando estaba convencido que quería hacer facultad de medicina, y me dijeron, dale, dedícate, dale duro, estudiar, acá no hay que trabajar, no te preocupes, y eternamente agradecido por haberme dedicado el 100% para lo que iba a ser la formación para los años posteriores. Eso por un lado, y por otro lado también estaría ahí mi padre, mi madre, el espíritu emprendedor. Mi madre ejerció la enfermería hasta hace 10 12 años. Me explicaba la medicina desde el punto de vista de enfermería, que creo que me sirvió muchísimo, pero muchísimo eso.
Este, no, ¿cómo te puedo decir la palabra? No apoltronarse, no diciendo, bueno, ahora que ya tengo el título, listo, no tengo más nada para hacer, sino siempre buscar una beta, siempre buscar una ilusión, sea de la medicina o sea fuera de la medicina. Las de medicina me encanta, las de medicina las ejerzo sinceramente con la mayor responsabilidad que considero, que puedo, que quiero, pero, pero no termina ahí. Para mí, juntarme con los amigos y seguir hablando de medicina es decir que no entendiste nada. O sea, no, tipo, no entendiste nada. No. Un consejo que te gustaría haber recibido de niño. Sí, también por un tema de, no sé si es de la responsabilidad, pero es que hay, si algo, que lo escuchamos mil veces, la frase esta, si algo no tiene solución, no le des más vuelta porque realmente no la tiene. Y si algo tiene solución, no le des más vueltas y busca la solución. Y a veces uno parece como que se enquista con una idea, una preocupación en la cabeza, y a veces como que me gustaría más hacer un punto de vista de fuera, ¿no? O sea, separar ahí un poquito y decir, pará, ¿qué está Ujú. pasando? ¿Pasa esto? Sí. ¿Realmente tiene solución? No. Bueno, ya está. Tener ahí un pensamiento más de, más de cebra en la selva. Viste que cuando la cebra está en la selva, no está las 24 horas preocupada por si el león viene y se la come. Solamente se preocupa en los 5 minutos que ve que viene un león como un loco a comérsela. Y en una manada de cebras pilla a una cebra. Y mientras el león se come a esa cebra, el resto de las cebras bajan la cabeza y siguen comiendo como si nada. Porque ya saben que el león sació su apetito. Ujú. Si nosotros fuéramos cebras, estaríamos las 24 horas mirando para el costado diciendo, va a venir el león, va a venir el león, va a venir el león. Y cuando viene el león y se come a una cebra, diríamos, seguro que se queda con hambre y me va a venir a comer. Total, Y no es así. potente reflexión, ¿eh? Y no es así. ¿Qué canción no puede faltar en tu playlist de verano? Soy muy clásico, soy muy clásico del rock, del rock and roll, partes de Guns N' Roses que marcó mi generación, desde Queen, desde AC/DC, sí, aunque en el verano un poco de reggae, un poco de Bob Marley tiene que aparecer lo más relajante posible. Mi hijo hoy en día tiene 9 años y gracias a la maravilla de YouTube y las redes y con el control que eso implica me van empezando a mostrar nuevos temas que a veces uno siempre dice, ¿qué me estás mostrando? Pero que van pegando, ¿viste? Te van machacando así adentro de la cabeza. Pero yo te digo, en realidad soy muy clásico hasta la música de los 80, 90. Será también porque te trae mucho recuerdo a la cabeza. O sea, cuando asociás una canción y te viene así, que la escuchás, o una introducción de un tema, y lo recordás en ese momento de adolescencia, o de preadolescencia, o de ese verano, o de lo que hiciste, marca. Y ya te digo, creo que con el rock and roll es la playlist número uno y en el verano tiene que aparecer algo más relajante, claro que sí. Un poco de Bob Marley o todo lo que implique eso, sí, claro, sí. ¿Con quién te tomarías un café? ¿Con quién me tomaría un café? Esa pregunta es muy buena porque creo que una mesa de un café tiene por lo general para 4 personas y no sería solamente con uno, sino que yo me sentaría en una parte de la mesa, hacia un lado mío pondría, ¿sabes a quién? Pondría un chaval entre 20 y 30 años, vamos a poner por ejemplo un futbolista profesional, ¿sí? Con sueldos multimillonarios, ¿sí? Pero un chaval que tenga entre 20 y 30 años en un costado de la mesa. Enfrente mío pondría a una persona entre los 40 y los 55 años, donde haya perdido su trabajo y hoy en día sea un emprendedor y esté emprendiendo algo. O sea, alguien que pensó que tenía una seguridad o una estabilidad en el trabajo, que lo haya perdido y hoy en día se encuentra en un mercado laboral ahí medio en un tsunami, que no sabe por dónde tirar, que le cueste que lo contraten de lo que trabajaba y se decidió a emprender con 50. Vamos a poner ahí 50. Que sus ahorros están puestos a día de hoy 100% en la idea, en el emprendimiento que tuvo. Esa sería la segunda persona. Y a la derecha mío creo que pondría alguna persona de más de 80 años que tenga buena vida social, que siga muy activo, ¿sí? Que tenga mucho para contar y probablemente mucho para escuchar, pero sobre todo para contar. Entonces haría una mesa de 4 con 4 visiones muy distintas de la vida y en distintas etapas de la vida. Tendría muchas preguntas para cada uno. Yo creo que tú sabes escuchar y sabes preguntar también. Creo que sin arte también a la profesión, ¿eh?
Ya me lo han preguntado esto. Nosotros en la consulta vemos muchísimos pacientes, gracias a que somos médicos de familia, conocemos la situación de una familia entera. Escuchamos 40, 50 historias al día, 40, 40, 50 problemas al día. Sabemos la situación que hay, sabemos que muchas consultas, como digo yo, a veces se resuelven con charloterapia y no con farmacoterapia. El saber escuchar, el saber preguntar, el saber hacer pausas, solamente, hacer pausas Sí, para escuchar. Eso crea muchísima empatía. Y o sea, que en un grupo de 1.400 personas podemos hacer 1.400 podcasts. Sí, ya te sí. digo. O sea, sí, ya te digo que sí. Podemos hacer 1.400 podcasts y nos faltarían horas del día. Y haríamos episodio 1, episodio 2, episodio 3, porque todo es muy evolutivo, ¿no? O sea, ver cómo una familia entera van pasando cosas y te van contando cosas. Y los que estamos, no tanto en una ciudad grande, sino en un pueblo pequeño, no somos solamente médicos de familia. Somos médicos de familia, somos psicólogos, o sea, hacemos medios de cura, que a mí no me gusta meterme ahí, pero digo, somos, creo que un poco más, somos la persona que está ahí para intentar escuchar y resolver muchísimos problemas. Y no solamente un catarro, o mucho más complicado, pero digo, no solamente patologías Ujú. orgánicas. Sí, sí. Qué interesante lo que nos cuentas. ¿Recuerdas quién es la última persona con la que tomaste un café? Sí, hace unos días nos vino a visitar un muy amigo con su esposa de Uruguay y con mi esposa aquí por la noche, cuando ya los niños estaban en cama, tomamos un café entre los cuatro y fue la noche de la despedida porque ya seguían rumbo para otra parte de España y fue un café que se alargó y fue más de uno, filosofando un poco de la vida, viendo cómo somos, por qué somos. Bueno, esas cosas que creo que es necesario sacarlo y decirlo de adentro. Y cuando estás hablando con una persona que tenés mucha confianza, desde hace muchísimos años, las cosas fluyen solas y son necesarias el descargue de eso. Y sabes una cosa, que ese tipo de cafés o ese tipo de encuentros, pero que me encantan, porque a veces hasta entre la pareja mismo estás escuchando cosas que en ese momento salen, que capaz que no te las dijiste. Pero cuando hay otras dos personas que son de mucha confianza, o bueno, dos o una, en ese momento surge ¿sabes qué de esto? Y veo que mi mujer me mira como diciendo, eso no lo sabía, y yo a veces la miro y digo, ostras, eso tampoco lo sabía. Entonces son esos cafés que unen, que parece que se enfrían, pero enseguida viene otro porque la conversación amerita que se tome más de un café. Esa magia es la que a mí me gusta crear en este podcast y creo que hoy lo hemos conseguido. Claro que sí, Seb. Claro que sí, Muchas, claro. muchas, muchas gracias, Nicolás. Ha sido un absoluto placer. Pero encantadísimo, esta charla, por supuesto, que puede continuar con un café en forma física y presencial, puede ser otro café de esta misma forma, así que sí, encantadísimo, porque todos tenemos una historia que contar, Y muchas que escuchar. y muchas porque a muchos nos gusta escuchar historias, claro que sí. Muchas gracias. Gracias a ti. Suscríbete a este podcast para no perderte ningún episodio.